A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o el momento que sea que ustedes estén sintonizando este podcast, La Butaca de Al Lado. En Fluxus estamos en todas las plataformas que ustedes utilizan para escuchar podcast. Y para mí es un placer tener como invitado a un amigo al que yo quiero mucho personalmente. Es un carnal, pero aparte de ser un carnal, es una persona que le sabe mucho al podcasteo, le sabe mucho al cine, le sabe mucho a las series, y es el diseñador de pósters de publicidad visual más reconocido en México, sin lugar a dudas. Oliver Meneses, Showbiz. Muchas gracias por la invitación. Ay, no, hombre, para mí es un placer tenerte aquí con nosotros. Además, yo conocí a Oliver, primero nos conocimos por Twitter y luego nos conocimos en persona hace como 10 años. Y desde entonces no le pierdo la pista. Tiene gran movimiento en redes sociales. Ustedes seguramente lo conocen como @showbiz. Exacto. Él hace un recuento de la taquilla cada semana. Desde hace como 15 años. Sí, soy en efecto. Más eficaz que Canacine. Bueno, en ese sentido sí, pero sí le sabe. De hecho, cuando yo tenía otro podcast que tuve hace muchos años, una de mis fuentes pues era tu reporte. Tu reporte. Sí. Entonces sí, vamos, o sea, el caballero le sabe. Además, también es novelista, escribe novelas de aventuras y thrillers, y escribe muy bien. Son libros que de veras atrapan. Y también, y bueno, tiene unos libros muy hermosos que procederemos a mostrarles más adelante en el podcast, libros con su trabajo gráfico, de diseño gráfico. Y hoy vamos a hablar de su trabajo, de qué es lo que él hace, porque pues hemos tenido directores, actores, actrices, los diferentes componentes de la industria. De la industria, pero no habíamos tenido a una persona que nos va a dar un punto de vista que es completamente distinto, que es el punto de vista del diseñador de publicidad, del director creativo de publicidad especializado en entretenimiento en cine, que es el gancho para que, porque es verdad, hay una inmensa cantidad de pósters que son legendarios, que son el famoso póster del Exorcista, por ejemplo. Eso vuelve parte de la cultura popular. Claro, bueno, todo el mundo, y aquí voy, ya sé, todo el mundo va a decir, ¡otra vez! Sí, todo el mundo sabe que mi película favorita es El bebé de Rosemary, pero tiene uno de los pósters más icónicos, que es básicamente solo el perfil de Mia Farrow, la cuna, bueno, carrito. La carriola en una especie como de roca, de sedimento rocoso, además en color verde, en un color verde esmeralda, que nadie había asociado nunca con las películas de terror, ¿no? Por lo regular se utilizaban en ese entonces para las películas de terror color rojo o amarillos o negros, ¿no? Pero nunca a nadie se le había ocurrido utilizar una tipografía muy moderna. Un póster donde era solamente la imagen sin ningún tipo básicamente minimalista, ¿no? Minimalista, y que fue y se volvió icónico, igual que el póster de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Sí, hay muchísimo. Obviamente, mientras más atrás somos más afines y más llega a nuestra memoria porque nos han machacado más, ¿no? Pero digamos que en la historia completa de la mercadotecnia de entretenimiento, pues sí, hay pósters icónicos. Bueno, y lo que yo siempre de Metrópolis. Lo que yo siempre digo es más viable en the long run que alguien vea un póster a que vea la película. Sí, ¿no? O sea, te vas a acordar del póster. Es imposible ver tanta cosa, ver todo. Pero es mucho más fácil ubicar estos pequeños, ahora se llama thumbnails, ¿no? Por el nombre en inglés, ¿cómo no? Que es como se antes eran las portadas, ¿no? De los DVDs o de los VHS. Eran los pósters, pues ibas al cine, o estos lobby cards que se llamaban. Sí, cómo no. Ay, qué bonitos eran. Todas estas eran como la síntesis de la película, y es mucho más fácil que tu trabajo pase los años y los años y que llegue a libros como este y se vuelvan algunos icónicos, algunos como
arte cartel o cosas padres. Sí, y otros se vuelven, son olvidables o se vuelven famosos precisamente por lo malos y terribles que son. Sí, también. Pero bueno, es parte de la industria y somos parte integral del capitalismo y de cómo se vende cada película en mi caso, teatro o streaming, ¿no? Proyectos de streaming o televisión. Efectivamente, y finalmente, pues, es como señala Oliver, el entretenimiento es una industria, es un negocio, y tiene que encontrar todas las maneras en las que pueda resultar atractivo. Y el proyecto del que vamos a hablar de una serie de televisión que cuando estábamos pensando una película, una serie, y platicamos acerca de la posibilidad de hablar de los muchos aspectos que tiene Stranger Things para resultar el fenómeno que fue, sigue siendo, de cierta forma. Sí. Si ves todos los charts que te ofrece Netflix, empezó siempre muy mudo con sus métricas y demás, pero de lo poco que salía, siempre te decía, Stranger Things es de lo que más se ve, de lo que más se ve. Y es de lo que más se habla en redes sociales, y es de lo que más merchandising tiene. Creo que es la franquicia de la que tiene más, por ejemplo, Funko Pop. Creo que es la licencia que tiene más, junto con Star Wars, es lo que más han lanzado. Hay ahora helados que acaban de salir de temporada. De Stranger Things, sí, exacto. Y la serie ni siquiera ha terminado porque la tan anunciada última temporada está por estrenarse. Está ya por estrenarse por fin, ¿no? Pero ahora sí que les crecieron los enanos, ¿verdad? También sí, que crecieron frente a nuestros ojos. La niña que empezó siendo la principal, Eleven. La Eleven, sí. Ahora ya se casó. Ya se casó, sí. Y además, o sea, sí, es como, y además el que ofició la ceremonia, además, fue su papá, que es Matthew Modine. Sí. Y entonces Millie Bobby Brown ya se casó. Sí, y cuando empezó la serie tenía 11 años. Sí. O sea, pues ¿hace cuánto que empezó este fenómeno? Son, 9 años, 8 años. Yo creo que sí debe tener algo así. Son 4 temporadas. La última la partieron en 2. Están por acabarla en la quinta temporada. Seguramente también la partirán, yo creo. Sí. Pero sí, tiene un componente ahí generacional que fue creciendo con nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a series que longevas como Friends, como Grey's Anatomy, que yo me sorprende que hay gente que sigue viendo Grey's Anatomy. Yo debo haber dejado de ver Grey's Anatomy en la temporada 5. Modern Family llegó a 10 temporadas. Sí. Bueno, Sex and the City ya ni siquiera la ley y el orden. Sí, con Olivia Benson ya es una figura icónica ya de la cultura popular, más allá de cualquier cosa, sí, ¿no? Pero entonces, o sea, son cosas que van funcionando y que hay un gran equipo detrás que hace que mantiene esas series relevantes y los arcos de personaje pues creíbles y empáticos y todavía funcionan, y a pesar que obviamente tienen que ir metiendo elementos cosas nuevos, claro, personajes nuevos, se van como este lore de estas ficciones van creciendo y van siendo como súper padres para seguir cautivando a la gente. Ahora bien, tú como espectador, porque yo sé, me consta que eres un muy buen cinéfilo. Es parte de mi trabajo. Es parte de tu trabajo, es un defecto, Ajá. es un defecto profesional, sí, pero también eres muy selectivo a lo que le das tu atención, sí, y tu atención personal, no tu atención solo profesional, sino también tu atención profesional y tu atención personal. Y recuerdo que cuando salió Stranger Things, tú estabas realmente cautivado y contento con cómo había aparecido, ¿no? Sí, hay toda una oleada que nunca acaba y nunca va a acabar, que es retomar estas cosas viejas, ¿no? Sí, la nostalgia vende. Vender o reempaqueta la nostalgia, por eso las películas, como volvemos al caso de Sex and the City, ¿no? Después de un hiatus gigante, otra vez vuelve con esta serie, vuelven a hacerlo. Que no siempre funciona del todo, porque recuerdas, por ejemplo, hicieron lo mismo con Dallas y no funcionó. La mayoría de las veces no funciona, la mayoría de las veces como, ok, un redux o un revamp o un revival o un reboot o una secuela que le llamen, exacto, o una precuela, exacto, que sí, tu mismo bebé de Rosemary acaba de vivir una película que no entiendo para qué, porque la película no es mala, pero tampoco no es lo buena que pudo haber sido, es completamente innecesaria y es una pena porque es un desperdicio. Tampoco depende de hilar a... No, ni siquiera lo que pasó hace 40 años, 50 años. No, ni siquiera, y además ni siquiera lo consigue. Fue como tenemos estos derechos, vamos a usarlos.
antes de que se venzan. Entonces hicieron eso, y como no podían hacer un remake, Claro. porque ya habían hecho un remake antes como serie de televisión, como miniserie de televisión, y les había ido muy mal, entonces decidieron hacer una precuela que no tenía caso. O sea, no tenía absolutamente ningún sentido, y es una pena porque Julia Garner y Diane Wiest son maravillosas y están estupendas. Pero, ¿y qué? Pero no pasa nada. Sí. No pasa nada. Acaba y se te olvidó Sí, ya. que la viste así. Y dices, Pero entonces, de repente empiezan a ver cosas más interesantes como Cobra Kai, ¿no? Por ejemplo. Que agarra el universo de Karate Kid. Y lo revive. Y lo revive, pero lo hacen muy bien. O sea, sí honran el pasado, le dan un toque de refresh, pero está tan bien escrito que la gente que nos tocó vivir eso, nuestra generación X, que nos tocó vivir como niños, esas cosas, dices, wow, o sea, me tienes toda la razón, y además te plantea temas que dices, caray, y si resulta ser que los de Cobra Kai no son necesariamente los malos. Sí. Acabas aplaudiendo a todas las escenas con Johnny, y acabas viendo a Ralph Macchio como un total douche, ¿no? Sí, dices, caray, Daniel San, pero ¿qué te está pasó, tan ¿no? bien escrito que crees que ese arco de personajes después de tanto tiempo, cuando los tipos ahora tienen 60 años y se siguen disque golpeando, pero lo agradeces porque todo está sustentado como en esa ficción que la hace muy verosímil. Y entonces, cuando llegan nuestras pantallas Stranger Things, pues obviamente viene de la mano de este mood, de esa generación que vivimos en los 80s con esa edad, porque yo ahora tengo 52 y tenía exactamente los 11 años en el 82, 84, que es la edad donde empiezan los niños, la serie, empieza la serie en el 83, 84. Entonces dices, claro, o sea, yo era esos niños con mi hermano, con mis vecinos, que veíamos esas películas y teníamos esos walkie-talkies gigantes y esas aventuras, ¿no? Sí. Y se disfrazaban de cazafantasmas. Porque era lo más aspiracional, y todo lo que se vivía, Volver al Futuro, todo lo que hacía Spielberg en ese momento. Absolutamente. Lucas, entonces ese pasado idílico que nosotros sí lo vivimos. Sí, claro. ¿No? Reempaquetado de una manera muy interesante para las generaciones actuales, que entran pues por el cariño y lo bien escrito que están los personajes y lo empático que se vuelven siendo. Sí. Pero alrededor de eso también la inteligencia que tuvieron los hermanos Duffer, creo que se llama, y es el productor es el director de Deadpool. Así es. Para que desde el diseño de tipografía, que está basado en esta tipografía de los libros de Stephen King. De los libros de Stephen King, sí señor, de los años 80. Con una música increíble. Estilo John Carpenter. Ajá, que se van mezclando ahí, nada más así los filetes rojos, y no necesitabas más y decías, wow, aquí iba a pasar algo. ¿Sabes qué me recordó a mí la primera vez que lo vi? La entrada de Invasión Extraterrestre, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que nada más veías que primero veías la ve como sangre que era como sangre, pero era en realidad hecha con spray. Y veías los rostros de los actores que actuaban, para la redundancia, que interpretaban a los personajes principales, pero además oías el tarán tarán tarán, y se repetía un sintetizador que era el tema musical, y fue un tema tan icónico en su momento que lo tenías, claro. que lo sigues oyendo en tu cabeza cuando alguien te dice Invasión Extraterrestre, y lo oyes también el tema de Stranger Things perfectamente, ¿no? Sí. Y luego sale Winona Ryder. Pero que eso es lo que yo te iba a decir, como ¿no? El nudo así de, tenemos todo esto y tenemos una actriz bona fide, sí, que igual es parte, no tan hasta allá, pero sí de nuestro consciente, pues ya más juvenil, ya más noventero. Winona Ryder hace la película Lucas, que es su primera película en el 85, creo, sí, pero ¿no? Realmente ella se volvió famosa en los 90. Sí, bueno, a partir de Heathers en el 89, ¿no? Más o menos Beetlejuice en el 88, exacto, pero ya en los 90 ya fue cuando y se volvió superestrella. Exacto, ya adolescente, pero ya con este feeling, no como Eleven, sino ya se permitía, pues ya el rollo un poco más sexy. Adulta, claro, un poco más sexy, ¿no? Que es donde
también como adolescente, wow, y luego en el 99 fue cuando tuvo su colapso mental pero después ya. en la tienda, ¿no? Después va cambiando la cosa, pero como en estrella, ese momento que digamos, era súper llamativa. Igual, pero con este rollo como de mamá, medio loquita, medio excéntrica, nerviosa, escéptica, sí. Dices, claro, o sea, te la compro por tu edad, ¿no? Y los hijos, y lo que viven, y las referencias de la cultura pop. Entonces fue como un paquete increíble. Te digo algo, yo no me puedo imaginar ahora a otra actriz haciendo el papel de Joyce. Porque sé que aparte de Winona Ryder consideraron a otras como Jennifer Connelly. Siempre varias ahí. Y consideraron a Jennifer Connelly, y consideraron, creo que a Molly Ringwald. Las que fueron como reinas de... Sí, de esa época. De esa época. Pero Jennifer Connelly siento que no me hubiera funcionado como Joyce. No, porque también tiene el otro rollo de mamá. Sí. No sé, es diferente. Es diferente. Además, tú la sientes como una mujer sensata, centrada y racional. Sí. O sea, Jennifer Connelly sí se hubiera lanzado de inmediato a buscar al chamaco. No hubiera tenido esta angustia, esta duda, esta vacilación que la hace más humana. Esta celebridad, ¿no? O sea, porque finalmente Winona Ryder en nuestro imaginario pertenece al mundo de Tim Burton, básicamente, ¿no? Así es. Entonces sí pertenece a ese mundo de referencias de la cultura pop de los 80s, de los 90s. Absolutamente. Entonces que te da pues, una certificación de dónde está esta señora, ¿no? Hay sello de calidad. Y bueno, y Sean Austin, que estuvo, más adelante en la segunda temporada, que era... Sí, obviamente después él viene con Goonies y viene de su de los Goonies de su propia... Rudy y todo eso, ¿no? Sí. Y de Lord of the Rings. Y entonces, vamos, supieron hacer casteos muy interesantes. Bueno, Matthew Modine, que es el villano que luego no es tan villano, al principio de la historia, también había sido galán en los años 80. Sí, hay gente con gravitas. O sea, lo que voy es que hay gente con gravitas. Porque, por ejemplo, inclusive un Paul Reiser, que después va cobrando igual importancia. Sí, claro. El tipo tiene una carrera legendaria. A lo mejor, y seguramente muchísimos centennials, muchísimos millennials no lo topan. Pero cuando lo pones en pantalla, se gana nuestra generación, ¿no? Nuestra generación además lo recuerda por Aliens y Mad About You. Nada más. Sí, y por dos cosas, ¿no? Sí, pero tiene la carrera legendaria en cine absolutamente, en teatro, en todo. Un montón de cosas. Y es un gran director y un gran escritor también. Sí, señor. Pero a lo que voy es esa gravita, ese colmillo que tuvieron para meter todo este soporte alrededor de los niños. Que los niños funcionan solos. Muy bien. Y luego los adolescentes, que también era... Porque recuerdo que ese era como que el balance que tenían. Ajá. Por un lado están los niños y por otro lado está Nancy y Bart y Steve y los hermanos mayores, ¿no? Y estas historias que creo que funcionaba muy bien porque a mí me apelaba por los dos sentidos de la nostalgia. Yo había sido unos dos niños, pero no tuve hermanos mayores, pero tuve a mis primas las grandes, que seguramente también se daban el lote con los novios oyendo África de Toto, ¿verdad? Entonces, vamos a oír esa canción. Toda la música de MTV, que también fue el detonador cultural de la época. Absolutamente, aunque era del 81, pero ya en el 84, en el 83, recuerdo estaba inclusive para México ya estaba solidificado el 84, 85. Teníamos a Elsa Saavedra haciendo el programa de Video Rock. Ya vivíamos en esa música de Van Halen y en esa música de Culture Club, de Llena tu cabeza de rock. Exactamente, las Go-Go's, Billy Joel. Lo hicieron tan bien, tan fieles a lo que se vivía y al mood que se vivía y a lo que vivimos nosotros, y aparte también apelado, porque no era gratuito de les vamos a vender esto a los rucos, sino a los chamacos, a la gente de esa edad de los 11 años actuales, que era pues los centennials básicamente, son los que están viviendo su arco, así como le tocó, digamos, una generación antes con Harry Potter, por ejemplo, que es igual, que te agarra en la película 1 y esa generación, que son millennials, crecieron con ellos. Claro. Y cuando vas a las tiendas en Estados Unidos, ves esa generación y los ves convertidos en niños. Ves así una cara de emociones así. Cuando llegan a encontrar... Impresionante. Cuando se volvió a lanzar la varita mágica, la varita mágica yo recuerdo que se lanzó creo que en el 2002 o 2003 y se agotaba rapidísimo. Y yo me acuerdo que a uno de mis sobrinos, que ahora tiene 27 años, Beto,
yo sé que estás escuchando esto, no te voy a poner en evidencia, pero él debe haber tenido... No, pero debería haber tenido como 7 años, Beto, cuando salió la varita, y eso era lo que más quería. La encontré de puro churro, quedaban como 3 o 4 en un Toys R Us que existía en ese entonces en Times Square. Yo había ido a Nueva York de trabajo, y entonces era noviembre, era Black Friday, era un desmadre, y lo encontré. Lo encontré y hazte de cuenta que fue como correr la última yarda, sí, claro, a la caja y decir, esto es mía. Es mía y solo mía. Y ahora que la volvieron a lanzar, mucha gente que ahora tienen 27, 28, 29, 30 años, sí. están fascinados porque es lo que es parte de su niñez, de su ¿no? infancia, de su niñez, ¿no? De su niñez. Ahora ves muchas cosas igual con millennials, de todos los rasgos, desde el de millennials hasta los más jóvenes, Star Wars. Con cualquier cosa, no, antes, con las cosas de un Pokémon, o con un Caballero del Zodiaco, o con esas dos, tres propiedades eminentemente de manga, de anime, se vuelven locos, Bueno. o sea, les ves la cara, cómo regresan a ser niños. Hace 2 años llevé a mi hija a Disney, Uh-huh. y entonces dije, ok, deme unos minutos, voy a la parte de Star Wars. Igual, y mi cara ahí era como la cara Wow, sí. de los millennials en la tienda de Nueva York de Harry Potter. O sea, Claro. te vuelves niño, o sea, reconectas con tu yo de 6, 7, no sé cuántos años, 10 años, y eso es la magia regresando a Stranger. A mí, ¿sabes qué es lo que me pasa? A mí me pasa eso, pero por ejemplo con los de Sesame Street. Con lo que te vas a esa infancia muy más primaria. primaria, ¿no? El old school, ¿no? Sí, Que ahora no pueden retransmitir esos capítulos porque el lenguaje y todo eso es considerado no ofensivo, pero sí algo risqué, pero para nosotros porque era muy contestatario y al mismo tiempo era muy... Sí, hasta contracultura un poco. Era contracultura. Bueno, a quien se le haya ocurrido poner la educación de los niños en manos de un Pacheco maravilloso como Jim Henson, gracias. Pero sí, o sea, entiendo muy bien el fenómeno. Ahora bien, yo recuerdo que tú estabas encantado con Stranger Things, y yo recuerdo que fui de los pocos que decían, sí, pero no es para mí. Uh-huh. No es para mí, porque le estaba comentando yo a Oliver antes de que entráramos al aire que, señores productores, si tienen ustedes un producto que quieran lanzar, úsenme como su piloto. Si el producto me gusta, van a tener que trabajarlo mucho. Si el producto no me gusta y les digo, no me gusta, entonces va a ser un hitazo. Comercial, quiero decir, por supuesto. Porque eso es lo que siempre me ha pasado. Yo creo que él comentaba, no me acuerdo, aquí en el podcast, en otra emisión, que yo llegué tarde a la fiesta de Star Wars, porque soy del 74. Entonces, mi primer encuentro con Star Wars es el Imperio Contraataca. Uh-huh. Entonces, cuando yo voy a ver el Imperio Contraataca, me sentí extraño, me sentí como fuera de lugar, porque todos mis primos, los grandes y tal, ya tenían todo el lingo, habían visto la película anterior, tenían todo la mitología, muñecos, todo. Sí. Y yo sentía que como que no encajaba. Aparte de que era como que que esto es algo muy personal mío, ¿no? Era muy boys thing. O sea, estaba nada más el token femenino, que era la princesa Leia, que se desarrolló mucho mejor después, pero muy al principio pues era como un token, o sea, porque tenía que haber una chica. Y como que y yo sentía que era como demasiado para niños. Y yo le entré realmente al Space Opera y esas cosas con Alien. Que además no debía haber visto Alien a los 7 años. Sí, claro. me metieron de contrabando a ver Alien, y cuando mi mamá se enteró, no sé, casi le da un derrame cerebral cuando se enteró de que me metieron de contrabando a un cine, y 2, que me metieron de contrabando a ver Alien, el octavo pasajero. Pero ahí descubrí a Sigourney Weaver y descubrí a Ripley y fui feliz. Pero reconocí muy bien que dije, qué astutos. Y debemos haberlo comentado en Twitter en algún momento. Qué astutos todo el marketing para hacer Stranger Things, porque más allá de la calidad que la tiene, es una serie de calidad. No hubiera podido durar tanto tiempo y ser un fenómeno tan grande únicamente basado en un fenómeno viral de marketing
y de merchandising. Necesitaba tener algo de calidad que lo respaldara y las tramas lo tienen. Los personajes, como tú decías, se vuelven entrañables y te van calando. Yo sentía que estaban manoseando mi infancia. Y recuerdo haber dicho, están manoseando mi infancia. Pero me pasa cada vez que algún estudio trata de sacar... y generalmente está mal hecho. Sí. Generalmente está mal hecho y entonces por eso hay como un repelús natural. Las secuelas horribles que hicieron de The Lost Boys, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Que todo el mundo quisiera olvidarlas, cosas, ¿no? O cosas, digo, ahí sí, un comentario impopular. Uh-huh. Está la serie de esta, la de no se acordaban de nosotros. Nadie nos recordará una cosa. Bueno, que a mí esa serie, no sabes el problema que me causó, me molestó mucho. Que es bonita y cuando solo te ubicas en el mundo de los personajes, y sus relaciones y el cast es precioso. Sí, cómo no. Pero como quisieron venderla en algún punto es una oda a los 90s, así, güey, no. No hay nada de los 90s ahí más que 2 canciones de Caifanes y una de Café Tacuba y un videocentro. Y un videocentro, pero todo lo demás... no hay el feeling arropado de... Porque ni tampoco los cuestionamientos existenciales que pasabas cuando estabas en la prepa. Sí. Perdón, yo estuve en la prepa en los 90. Sí. Entonces, perdón, pero... No tiene nada que ver. No, vamos, aquí no es un spoiler. Aquí no es un spoiler. Y si es un spoiler, pues que me perdonen Gibran y la otra guionista. Es una serie que me perdonen, pero... Que conectó mucho, pero realmente... La resolución del arco del personaje de Nicolás Paleta... de Nicolás Asa Paleta, del hijo de Plutarco y Lúdica, él, no es spoiler porque además se sabe desde el primer capítulo, él se va descubriendo como gay a lo largo de la serie, sí. Y sus amigos lo abrazan y todo el mundo lo abraza y todo el mundo lo acepta. Sí, no. Perdón, yo sí viví los 90 y yo fui un adolescente gay en los 90 y no es cierto. Nada de eso es cierto. Todo es una visión idealizada y edulcorada. Entonces, obviamente, y lo que hacen con el suicidio me molestó profundamente. Pero entonces obviamente gente lejos de eso, como los centenias, que son los que conectaron con esa serie. Entonces la gente que está en secundaria, la que está en la prepa ahorita. Pero de todos modos me parece muy peligroso lo que hacen con el tratamiento del suicidio del personaje. Sí, pero sí me preocupa. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando como del rollo de la nostalgia. No, sí. Ahí pasa eso, que te dicen, esta es una oda a los 70, los 80, los 90, pues no. Todo es Ni siquiera That 70 Show era una oda. No da, claro, o sea, no da. Pero de repente hay cosas muy particulares que sí da. Y en este caso, volviendo a Stranger Things, pues claro, sí lo da y por eso nos enganchó. Y crean su propio universo, además. Es como son unos años 80 diferentes. Va a ir evolucionando. Creo que la última ya la ponen como del 88. O sea, sí. También como la hicieron un poco más. Les crecieron los enanos, lo que decíamos, se volvieron adultos. Sí, obviamente todo crece. La música va adaptándose también un poco. Que eso me emocionó mucho. Cuando resucitaron a Kate Bush. Uh-huh. Eso sí me dio me dio una alegría tremenda. Popular. Que son de las cosas padres. Porque, pues, si ni siquiera nuestra generación era muy consciente en México de Kate Bush. O sea, sí en UK. ¿No? Porque es un fenómeno. Bueno, claro, ella es un fenómeno muy inglés. Y muy nicho allá. Muy nicho pero allá. Ni siquiera. No, aquí era como esta bruja loca que ni siquiera tuvo gran audiencia en Estados Unidos y mucho menos en México. No, pero tuvo mucha influencia porque después gente como Bjork, como Tori Amos, como Susan Vega empezaron. Hasta Regina Spector, muchas de estas. Aquí en México, incluso Daniela Romo era básicamente, en cierto sentido, influida por Kate Bush en el sentido como compositora. Ahora, era mejor cantante que Kate Bush. ¿Escuchas Chapel Roan? Claro, es Kate Bush. Dices, claro, pues esta es una versión para mi hija, Alfa, de Kate Bush. De 10 años de Kate Bush. Totalmente. Y ¿sabes qué? Eso me pareció maravilloso. Esas son de las cosas padres que va como sembrando así. Hay cosas del pasado que están bien padres. Y que los personajes fueron creciendo. O sea, de repente pensabas que iba a ser nada más el cuarteto de niños, ¿no? Uh-huh. Y luego de repente vas descubriendo que ahí está Eleven y que está Max. Max es un personajazo. Yo la amé cuando
cuando salía, cuando les mete un susto vestida de Michael Myers. Es más, el único Funko que tengo de Stranger Things es Max disfrazada de Michael Myers. Sí, es padrísimo. Y lo tengo porque me encantó ese concepto y me encantó el personaje de ella y toda su interacción con el hermano y lo que le sucede al hermano, etc. Vamos, es brillante. Es brillante la manera en la que está estructurado todo esto, ya ¿no? cuando llegas a pues los últimos episodios del episodio de la temporada 4, o sea, digamos, ahí se quedó. Sí. O sea, ya son unos bloques de 3 historias simultáneas, cada una con 8 personajes dando vuelta, porque ya tienes a los rusos, ya tienes a los negritos nuevos, la hermana del no sé qué, y el Steve con Maya Hawk. O sea, ya, el otro, el científico loco, con Winona, güey. Con Winona ya es así. Y el rescate del sheriff y... Sí, y lo que está pasando en el búnker y el malo y no te pierdes, que es curioso, porque podrías perderte. Sí, pues está tan bien escrita, tan bien editada y se nota el varo, como dice, está bien hecha, pero del primer Demogorgon, allá el universo total que se creó en Rusia, por ejemplo, ya estas batallas donde sabes es épico. Que nada existe y que todos son pixeles, dices, wow, el varo que ya significa un bicho a todo el mundo, pues es porque a Netflix le funcionó. Porque le funcionó y lo sigue vendiendo. Y va a seguir siendo lo que estamos ya a punto de conocer. De conocer, o de que ya viene. Yo sé que se te queman las habas. Y que qué bueno que se va a acabar, porque también ya hay un punto donde... Tiene que cerrar un ciclo, ¿no? Ajá, dicen que ahí acaba, ya hay muchos comentarios de que todo el mundo va a llorar, casi como el cierre de Friends, en sus lecturas de guiones, todo el mundo llora al final, que padre, y será pues el moñito final de un gran experimento, y sentiremos ese vacío, así como cuando se acabó Succession, o cuando se acabó pues estas series grandes que se vuelven icónicas. Bueno, incluso el capítulo final de Twin Peaks, el The Return, las 17 horas que se aventó David Lynch, ese capítulo final fue impresionante, ¿no? Los Sopranos y cada uno, hasta el show de Mary Tyler Moore, que sigue siendo considerado probablemente uno de los mejores finales, y es de 1977, y sigue siendo considerado uno de los grandes finales de sitcoms de la historia, ¿no? Sí, entonces eso llegaremos a eso, ¿no? Llegaremos a ser huérfanos de historia cuando pase, pero el chiste es que acabe muy bien, porque yo cuando veía esta última... La última temporada, o la más reciente de la que había, la 4, yo decía, wow, qué increíble tener, así como nosotros fuimos increíblemente afortunados de la explosión de cultura pop que tuvimos. Hombre, Gremlins, Ghostbusters, en todo, en televisión, cine, música, todo lo que nos tocó. Incluso lo que se hacía aquí, que solemos mirarlo por encima del hombro. Pero es parte de nuestra cultura. Pero cachun rara, perdón, pero sí tiene todo para mi secretaria y todo eso. No quiero en el memory lane, porque sí, pero todo lo que pasó alrededor de nuestra cultura pop importada o local, que te forma como persona, básicamente. ¡Claro! ¿No? Por eso gente como tú, como yo, acabamos trabajando en estas industrias. Somos unos nerds. Y trabajamos porque empezamos siendo espectadores y después nos volvimos espectadores profesionales. Efectivamente, ¿no? Es lo que somos, espectadores y de alguna profesionales. manera pues, damos otra vez cabida y llenamos este pozo con el agua que sacamos nosotros mismos. Eso, ¿no? Ahora que estamos entrando en el último bloque del podcast, eso es también lo que yo quería preguntar, y nuevamente vuelvo a señalar el trabajo que hace. Yo se enseño esta cámara. Sí, mira. Esto es el impresionante trabajo realizado por Oliver para algunas películas como la multipremiada La Cuarta Compañía. Son estas propuestas visuales que tienen un montón de güeros, por ejemplo, que tienen un montón de referentes visuales y todo esto. Y todo esto viene nutrido precisamente de ese consumo que hacemos tanto tú como yo de la cultura pop, ¿no? Pero eso era lo que tú me decías, ¿no? En tu área de expertise, que es el marketing, Stranger Things vino a ser como una especie de parteaguas, precisamente aprovechando todo lo que venía detrás, ¿no? Sí, para esa generación, ¿no? O sea, a mí lo que me gustaba pensar era, wow, qué padre tener 11 años como esos niños y vivir y subirte a ese ride en ese momento, ¿no? Así como en un momento Harry Potter,
a su generación, o en nuestro momento Star Wars, y O en el E.T.. momento, exacto, y todo lo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, o sea, era como, qué padre, y que haya algo de calidad, porque no hay tanto, o sea, a lo que a nosotros nos tocó fue como una tormenta perfecta de un montón de cosas, donde la economía gringa se permitió hacer un montón de cosas que siguen siendo vigentes, la mayoría para acá. Y qué padre que les tocó una cosa totalmente nueva, ¿no? Como, a pesar que obviamente está basado en una cultura anterior, pero es algo nuevo para una ficción ellos, nueva, sí. es un universo nuevo, son personajes nuevos, y qué padre que lo están viviendo, ¿no? Y sobre todo que vino a abrir un montón de puertas, un montón de discusiones sobre un montón de temas que son muy interesantes para estas generaciones que no se podían haber planteado de otra forma para ellos de un modo tan universal. Creo que eso funciona muy bien y habla precisamente de la inteligencia de los creadores. Porque, por ejemplo, yo estaba pensando también en fenómenos que no son exactamente iguales, pero que funcionaron para ciertos sectores como The Umbrella Academy o Doom Patrol, aunque bueno, Doom Patrol es mucho más de nicho, porque Doom Patrol, bueno, ya era de nicho desde que era un cómic. Bueno, Umbrella era el cómic. También Umbrella era cómic, pero como que The Umbrella Academy se abrió más, le habló a más público, a un público precisamente, vamos, cuando Stranger Things entra en hiatus, entra Umbrella Academy y entonces el mismo público que veía Stranger Things empieza a seguir, no todos, pero muchos empiezan a seguir Umbrella Academy. Son padres, las primeras 2 temporadas son bien padres. Sí, cómo no. Entonces es bien interesante, pero ¿cómo es el planteamiento? ¿Dónde entras tú en este tipo de planteamientos para un producto? ¿En qué consiste el proceso, digamos? Tu proceso. El proceso básicamente es estar consciente, ¿no? Aware, diríamos en inglés, de todo esto que está pasando, ¿no? Y afortunadamente, como empezamos siendo de niños espectadores, y después fuimos arrastrando todo este conocimiento. Este bagaje, sí. Después hay un clic diciendo, voy a trabajar en esta industria, ¿no? Yo empecé trabajando en la publicidad, sí, porque yo quería estudiar cine. Yo quería ser director de cine. Sí. Bueno, sí, voy un poco más atrás. Viendo Star Wars, dije, yo quiero trabajar y vivir en el cine, en el mundo del cine, ¿no? Porque fue la primera película en ese momento que tenía estos especiales de detrás de las cámaras. Sí. Entonces, y pasaron en la tele abierta. Sí. Entonces, de repente, te enseñaban cómo eran los efectos especiales contra pantalla azul. Y eso a mí me voló la cabeza. Así, ok, así se hace el cine. Esto quiero hacer el cine. Entonces, vas creciendo, pero en México no había industria, ¿no? No. Entonces, en ese momento, a la hora que me tocaba entrar a la universidad, pues se hacían como 7 películas al año, lo cual significa que no había industria. Y solamente podían entrar 10 personas a las escuelas de cine. Las escuelas de cine eran totalmente un embudo. Y tenía que gustarte el acorazado Potemkin. Claro, era sí, otro tipo de cultura y otro tipo de filtro y otro tipo de sociedad a la que, o sea, tenías que ser estos chavos del Colegio Madrid, de fresas de San Ángel, o coyoacanenses. O una cosa así. O esta onda, o cerca del gobierno. Y entonces yo estaba muy lejos de esas cosas. Yo recuerdo haber intentado entrar tanto al CUEC como al CCC, y cuando te pedían tus 10 películas. Yo ni siquiera lo intenté. Yo recuerdo haber mencionado, obviamente, la de Polanski, y haber mencionado, por ejemplo, El Ángel Exterminador, y que los entrevistadores eran así como que, pero ¿dónde está Potemkin? ¿Dónde está Truffaut? ¿Dónde está Godard? Sí, había un cliché acerca de la cultura alta y la cultura baja del cine. Sí. Entonces, pero básicamente yo no era por eso, porque ni siquiera era cinéfilo de ese estilo, ¿no? Sino a mí me gustaba el cine por la experiencia, pues, cultural, pues, gringa, hollywoodense, básicamente, claro, ¿no? Que es básicamente la misma ilusión que tenía Guillermo del Toro. Claro. Por ejemplo. Y Cuarón. Y hasta Iñárritu. Claro. Claro, Iñárritu te va a decir ahora que no, que su influencia es completamente europea. No, pero De Palma es Hollywood. O sea, claro. O sea, pues, hay géneros dentro de Hollywood. O sea, y a mí que no me diga que no lo influyó Robert Altman con Amores Perros. Por eso, a lo que voy es, se hacían 7 películas, no había manera, decía, no, yo necesito dinero para sobrevivir. Entonces, lo más, me metí a la WIC, a estudiar comunicaciones, y de ahí salté a la publicidad, porque era como el único lugar donde había, pues,
dinero y posibilidad como de crecer profesionalmente. Y entonces hice una carrera larga y muy productiva y muy provechosa en la publicidad. Pero después, yo ya con la agencia, yo fundé una agencia de publicidad, nos iba increíble. Yo ya tenía otra vez ese colmillo así ese gusanito de quiero regresar al cine, quiero regresar a la industria del cine, ¿no? Ya no voy a ser un director. Ya se me quitó la costillita dirigiendo cosas de comerciales y estando muy cerca de la producción de comerciales y producciones caras de comerciales. Me tocó trabajar con Salma Hayek, me tocó trabajar con Iñárritu, con Rodrigo Prieto, me tocó trabajar con Lubezki, me tocó trabajar con muchos directores que en ese momento solo hacían publicidad porque era igual la única manera de comer. Exacto. Entonces me tocó conocerlos de primera mano a todos ellos. Y yo de alguna manera como calling the shot, porque yo era el director creativo y ellos eran, pues sí era el director comercial, pero pues era mi empleado en ese momento. Tenían que entenderse, ¿no? Entonces estuvo muy divertido porque conocía a toda esta banda, ¿no? A toda esta banda. Y después yo ya, como dueño de la agencia, dije, voy a partir de esta agencia en dos. Una parte me voy a dedicar yo a desarrollar contenidos y a hacer entretenimiento de cine, y lo demás que se quede pues, para vender yogurts y coches y seguros y la publicidad normal. Lo que haga falta, se hace, ¿no? claro. Aparte porque la lana sigue estando del otro lado, ¿no? Aún a la fecha la lana sigue estando del otro lado. Sí. Y surgieron las cosas que yo me separo de esa agencia y digo, ok, entonces ya voy a dejar la publicidad por completo y solo voy a dedicar al marketing de entretenimiento. Y justo fue en el momento donde se crearon los EFIs y empezó esta necesidad se hicieron 7 películas, pero ahora se hicieron 20 y después se hicieron 80 películas. Y ahora ya entonces vamos por 200. Entonces había un mercado así porque las distribuidoras, las pocas distribuidoras no tenían idea cómo vender producto nuevo. Y entonces yo por un juego ahí de networking llego a Videocine para vender la película de Volverte a Ver producida por Chris Hull con Poncho Herrera. Sí, señor. Y entonces, ¿por qué no le daban? Porque no había nadie, no había diseñadores, no había nadie, era así, no había nadie que supiera. No, pues casi todo venía in-house de los estudios, ¿no? Todos los productos era, ponle el título en español y con eso salimos. Pero de repente cuando hay un producto nuevo, así de, ¿cómo photoshopeamos esto? No había ni la técnica de Photoshop durante 8 años. No hubo ni la técnica en México de cómo se armaba un póster. Así, o sea, que te tocó ser pionero de eso. Me tocó ser totalmente pionero. Entonces, afortunadamente, entro y mis primeras propuestas de campañas que están vertidas en estos libros son 15 años de conocimiento de branding y de publicidad y de estrategia, pero ahora te voy a vender y te voy a empaquetar tu película. Entonces, le volé la cabeza a las distribuidoras, así, wow, vamos por acá. Podemos ver una muestra de tu trabajo aquí en estos libros que se venden en Amazon. Los recomiendo muchísimo. Así es, Showbiz. Son dos volúmenes, uno específicamente de cine de terror y teatro, o sea, hay cosas hay también cine y teatro, y que es festivales y teatro y cine más festivalero. También hay más cultural, más festivalero, más europeo. Que no es necesariamente de género, de terror. Sí, género. Género es este. Pues, y la verdad es que son un reflejo del enormísimo. Es que se nos olvida, como tú decías, ¿no? Los pósters muchas veces son los que se nos quedan en la mente, ¿no? El tiburón y la chica nadando. Sí, los dedos de E.T. Los dedos de E.T. y tal, ¿no? Entonces, son cosas que... Y seguramente usted, si ahorita va manejando, va a pasar por alguna cartelera diseñada por este hombre. Sí, ahora, esta misma semana, no sé cuándo se estrena este podcast, pero digamos que este mes, esta semana de noviembre, se estrena Párvulos, que son un montón de cosas. Llevo un año trabajando por esa película, entonces los materiales son míos, y todo lo que vende Jesucristo Superestrella, que es teatro comercial, de producciones de Go, también todo eso es mío. Pero viene Valerina, viene un montón de cosas en el... Y si ven Netflix, hay miles de cosas mías, y si hablan Claro Video, sale ahí Bárbara Mori, que yo le hice yo, y hay miles, o sea, hay muchísimo. Antes me encantaba ir a Sanborns o a Mix Up, porque iba yo y le tomaba foto a todas mis portadas ahí, o los puestos pirata,
que veías ahí y todo así, entonces yo le tomaba un montón de fotos ahí. Sí. Que es una cosa bien divertida porque un pirata, ellos le mueven las portadas como quieran, ellos photoshopean así, te ponen a la película más aburrida, te meten a Leonardo DiCaprio y 2 explosiones y 2 tetonas y ya te lo venden, ¿no? Y la gente pues acá. Entonces yo cuando veía mis portadas sin retoques de pirata, decía, ok, la libro está... Sí, eso quiere decir que está sí, portada. que el producto sí se vende y se vende muy bien. Oliver, qué maravilla tenerte con nosotros. No será la única vez que estés aquí. Te invitaremos con más frecuencia a la butaca de al lado para echar chisme y hablar también de estos aspectos que uno no conoce o que no se imagina. Sí, son procesos muy específicos. Hacer tráiler y hacer póster. Llevo 24 años haciéndolos. Entonces imagínate. Es como... Hay como muchas maneras de cómo se ataca esta cosa, que es una cosa pues, necesaria. Es completamente necesario, porque a veces es el único punto de contacto que tiene un proyecto que costó quizás 5 años, 10 años en su gestación, y a veces miles de pesos o millones de pesos o millones de dólares, y la única manera de venderlo es que es su thumbnail, su póster, su tráiler, ¿no? Entonces, exacto, para que se muevan en redes y que la gente lo vaya volviendo viral. Que eso, aprender eso, damas y caballeros, eso no lo aprende uno nada más yendo a la escuela o creyendo que es chuchacuerera. Aparte no hay. Deberías de fundar esa carrera. Yo tengo un curso de 6 horas en experiencemakers.com de cómo diseñar pósters, y viene como en varios módulos, desde la cosa más teórica, desde la historia de la mercadotecnia y entretenimiento, hasta físicamente cómo se hace en Photoshop algo. Perfecto. Técnicamente. Son 6 horas en experiencemakers.com. Pero es una cosa muy nicho. La verdad no le interesa a tanta gente, a menos que sea un diseñador que busque entrar en esta parte de la industria. Pero sí es una cosa muy interesante que mucha gente no conoce, pero estoy en cara de todos ustedes todos los días con cientos de proyectos. Y muchas veces ustedes ni se lo imaginan. Así que es un enormísimo placer, es un honor que nos hayas acompañado, carnal. Larga vida a este podcast. Gracias. Esperemos que así sea, para que sigas viniendo más. Y bueno, ya viene la 5ª temporada de Stranger Things. Siguen vigentes y además no envejece, ¿eh? Puedes ver desde la primera para ponerte al corriente y no pierde absolutamente nada, ¿eh? Así que a mí me pasó, te digo que al principio fue como que pero después, cuando todo el mundo estaba hablando de Stranger Things, como con Game of Thrones, pues sí, tienes que sentarte y ver qué es esto de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Exacto. Y descubres que en realidad sí sentí que le estaban metiendo mano a mi infancia, pero qué bueno que le estaban metiendo mano a mi infancia, porque eso sirve para conectarte con mucha gente más, y que la gente pueda entender tu experiencia tu experiencia de vida, ahora la viven ellos como espectadores. Provocar empatía, creo que eso es una cosa bien padre, ¿no? A través de cosas universales que nos va a pasar a todos, mis 11 años, a sus 11 años, o mi experiencia con cierta cultura pop, con su experiencia. En efecto. Hay muchos puntos de contacto y en este mundo que vivimos ahora, nada más necesario como la empatía, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues esto es La Butaca de al lado. Te pueden encontrar en las @showbiz en todas las plataformas, así @showbiz. @showbiz. Visitarme. Sus libros están disponibles en Amazon. Oliver Meneses, que también están disponibles sus novelas. Ya no hablamos acerca de eso. En otra ocasión hablaremos precisamente acerca de lo difícil que es escribir novelas de género. Fantástico, novelas de género, no fantástico de fantasía, sino fantástico de que ocurre algo fantástico, thrillers y novelas de aventuras, que es algo que todos leíamos cuando éramos chavitos, y aquí en México no se escribe mucho, pero yo sí le reconozco a Oliver que él no se ha ceñido a las reglas, y él escribe novela de aventuras y de muy buena calidad, de muy buen nivel. Y hablaremos de eso, pero lo pueden encontrar en Amazon como Oliver Meneses. Y bueno, yo soy Miguel Cane, a mí me encuentran como @aliascane. Y gracias a Fluxus por esta oportunidad. Y cerramos, como es costumbre en este podcast y en todos los que siempre he aprendido, como dijo la Betty Davis: en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.